Hola chicos, buenas noches. Soy la profesora Kenny Peña, quien les dará o quien les acompañará en el proceso del inicio de su trabajo de grado, cuya finalidad serán los 3 primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero vamos a iniciar con lo que es el protocolo de la investigación. Ese protocolo ustedes lo deberán realizar de manera que el departamento se los apruebe. Y aquí comenzaré su explicación. Primero vamos a definir cuál es la importancia o como que para qué sirve el protocolo, porque ustedes me dirán, ajá, profe, pero eso con qué se come, por decirlo de algún modo. El protocolo va a ser un formato donde ustedes van a definir su temática a investigar. Es decir, el título, la parte de la contextualización del problema y el cuadro de variables, en el caso de las investigaciones que tengan cuadro de variables. Pero vamos a iniciar con lo que es una línea de investigación. Ustedes dirán, ¿una línea de investigación? Bueno, una línea de investigación es un conjunto de conocimientos tecnológicos y científicos que se generan a través de ciertos recursos, tanto humanos, materiales como financieros. Esta serie de técnicas, procedimientos son campos tecnológicos o administrativos o informáticos dependiendo de la carrera que ustedes estudien, puesto que estas líneas de investigación van a permitir una solución creativa a esas necesidades que están dentro del área económica, social, política y cultural de un país. Entonces, por lo tanto, la línea de investigaciones son como la raíz de un tema, por decirlo así. Y ustedes dirán, ajá, profe, ¿y con qué se come eso? ¿De dónde va a salir eso? Entonces, las líneas de investigación están expuestas o yo se las voy a facilitar. De hecho, dentro del aula que ustedes tienen en plataforma están. Tienen que comenzar a revisarlas. Estas líneas de investigación están por carreras. Cada carrera tiene ciertas temáticas que ustedes deben de manejar. Por ejemplo, fíjense acá. Tenemos las líneas de investigación de diseño gráfico. Entonces, estamos conformadas por unas líneas potenciales y unos ejes temáticos. Los ejes temáticos son los temas que ustedes van a escoger o a tomar dependiendo de la necesidad o el contexto que ustedes van a realizar en base a esa problemática. Entonces, necesariamente ustedes tienen que ubicarse en su carrera. El enlace que a ustedes les va a permitir conocer el tema a investigar. Recuérdense que la tesis o la investigación va a surgir de una problemática que ustedes quisieran, pues, de una u otra forma solucionar. Es una problemática que puede existir dentro de una organización, dentro de una empresa, donde ustedes laboren o donde ustedes tengan cierto acercamiento, y es de allí donde surge por decir, esa semillita que ustedes les va a comenzar como que para indagar información y poder de una u otra forma resolver esa problemática. Entonces tenemos acá la de diseño gráfico. La otra lámina tiene... fíjense, las de informática. Y vuelvo y repito, ustedes tienen que sacar esa temática de los ejes temáticos. Tenemos también la de administración, fíjense, mención mercadotecnia. Tiene su línea potencial junto con sus ejes temáticos. Después de la de mercadotecnia, ahí está la de costos, la de ciencias comerciales. Es un poquito, aquí les coloco, es un poquito para que ustedes pues sepan de dónde surgen esas temáticas que cada investigador nace o fortalece o quiere indagar para llegar a una posible solución. Entonces, es a través de estas líneas de investigación que surge o nace esa investigación que ustedes, según su carrera, ojo con eso, según su carrera, ustedes van a realizar. Entonces, hay algo aquí muy particular que les quiero explicar.
hay diversos tipos de investigación. Nosotros tomamos más que todo la investigación de campo, la investigación documental, la investigación tipo proyecto factible. Depende de la carrera que ustedes estudien, se puede generar un tipo de investigación. Normalmente los proyectos factibles son para el área de turismo y ustedes dirán ¿por qué? Porque son ideas que se pueden proyectar y se pueden realizar. Normalmente las otras carreras, la parte administrativa, la parte de relaciones industriales, tiene investigaciones de campo. ¿Por qué? Porque normalmente o básicamente se le hacen a una empresa y uno trabaja directamente dentro de esa empresa o dentro de ese entorno, de ese mercado que yo voy a investigar. Vamos a comenzar a definir lo que es la variable. Ajá, entonces, cuando nosotros definamos la temática a investigar, que esa va a surgir de esos ejes temáticos, vamos a definir lo que es una variable. Fíjense que la variable es una característica que yo voy a medir o observar como investigador dentro de un entorno. Entonces, se habla de que es un atributo que se le puede dar a un fenómeno de estudio y luego esa variable la vamos a operacionalizar. Es decir, vamos a descomponer esa variable a través de ciertos conceptos, de ciertos términos que se pueden observar y medir. A esas se les va a llamar dimensiones e indicadores. Luego que ustedes ya tengan generado esa temática, esa variable, ustedes van a armar un cuadro de variables. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo yo voy a armar eso? Normalmente cuando ustedes toman un eje temático, ese eje temático tiene ciertas particularidades, tiene ciertas características, tiene ciertas funciones, tiene ciertas variantes que lo complementan. Y a esas son las dimensiones. Esas dimensiones a su vez se subdividen o se dividen en unos indicadores, que es lo que les va a permitir a ustedes medir de una manera más específica ese tema a investigar. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de variables. También les voy a dejar, o dentro de las explicaciones, están los verbos que ustedes utilizan para los objetivos. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de variables. Fíjense que aquí la variable es un sistema interno de gasto. Esta persona, fíjense, hizo un análisis del sistema interno de gastos de una empresa. Pero este sistema interno de gastos tiene una serie de dimensiones y una serie de indicadores. Esas dimensiones son las que van a permitirles a ustedes corroborar la situación dentro de esa empresa. Entonces hablamos de que esas dimensiones, fíjense, se habla de una dimensión de control interno. Esa dimensión de control interno tiene a su vez unos indicadores. Por eso es que les digo, dentro de una investigación siempre va a haber unas divisiones o una serie de factores que a ustedes les va a permitir analizar, evaluar, conocer la situación de esa variable dentro de la organización, porque es a través de esos indicadores que ustedes los van a medir, los van a observar, los van a concretar para determinar si esa problemática que ustedes están viendo, observando, y recuérdense que cuando es una manera, como no se ha comprobado, es algo que se cree que sucede de esa forma. Y es a través del transcurso de la investigación donde ustedes se van a dar cuenta si eso que ustedes plantearon al principio es de esa manera o no. Luego, fíjense, tenemos identificar el control interno. Ese control interno a su vez tiene una serie de indicadores o unos calificadores, unos procedimientos y unos registros. Luego, ese sistema tiene unos procedimientos. Fíjense que se habla de procedimientos contables y procedimientos administrativos. Y luego se habla de determinar una clasificación y allí juntamos la clasificación. Les voy a explicar esto así de una manera más específica para que ustedes tomen esta sugerencia en cuenta. En el área de administración,
en el área de relaciones industriales, en el área de costos, normalmente se hacen ciertos análisis, se hacen evaluaciones, donde ustedes van a utilizar esta serie de objetivos. Analizar, evaluar, normalmente o siempre, para decirlo así, cuando uno comienza una investigación, uno debe diagnosticar. Y yo debo diagnosticar la situación actual de esa empresa en relación a esa temática que ustedes están sugiriendo o que ustedes escogieron porque ustedes piensan que ese es el problema que tiene la empresa. Entonces, después que yo diagnostico, hay una serie de herramientas que se utilizan para diagnosticar, como el análisis FODA. En el mercadeo, la parte de los entornos, del microentorno, del macroentorno, de la parte externa. O la otra que se toma en cuenta en la parte del mercadeo son los aspectos políticos, económicos y sociales dentro de ese mercado al cual pertenece esa empresa. Sin embargo, yo necesito que ustedes lean las líneas de investigación, se ubiquen en esas líneas de investigación y de allí les comiencen a surgir ciertas ideas para que ustedes me envíen por Telegram los títulos que ustedes quieren para su investigación. Si quieren lo pueden hacer de forma privada o por el grupo. Eso lo dejo a su opción. Para que tengamos una idea más o menos y yo poder ubicarlos de una manera individual con cada uno. Fíjense acá que les coloco el ejemplo de los verbos para los objetivos. En el caso, lo que les estaba hablando, cuando el tipo de investigación es descriptiva, es proyecto factible o exploratoria, estos son verbos de acción y se pueden utilizar en los objetivos específicos. Entonces, cuando ustedes tengan clara el tema que ustedes van a desarrollar dentro de su investigación, lo demás surge solo, por decir así. ¿Por qué? Porque ustedes van a comenzar a indagar, van a comenzar a buscar autores, van a comenzar a buscar tesis de otras personas que hayan hecho que se asemeje a esa variable, porque eso es necesario para el transcurso del segundo capítulo, que es el primer capítulo y el segundo capítulo. Entonces, les voy a explicar cuáles son los elementos que contiene este protocolo. Fíjense que la primera parte son sus datos personales, es decir, su nombre, sus teléfonos, la carrera, el correo, la cédula. Luego tenemos la parte de la información académica, que es la información de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me van a colocar el título, la línea de investigación, que era lo que les estaba explicando al principio, que de esa línea de investigación surgen los ejes temáticos, y luego me van a explicar el propósito de la investigación. O sea, es decir, el fin que ustedes quieren con esa investigación. Fíjense que aquí el ejemplo, se habla de la evaluación de las cuentas por cobrar de una empresa. La línea de investigación es planificación, compra y venta, y cuyo propósito sería evaluar las cuentas por pagar y ejecución de los pagos que actualmente se desarrollan de una manera ineficiente o ineficaz y por tanto está generando una serie de debilidades dentro de la empresa. Entonces, ustedes deben armar por decir así, una definición o un párrafo donde ustedes me expliquen cuál es la finalidad de esa investigación. O sea, ¿para qué la estoy realizando? Luego, vamos a dar una breve descripción del problema. ¿Qué quiere decir? La contextualización. Sin embargo, después que ya el protocolo esté en su debido momento, ya evaluado y aprobado, se les va a hacer otro Zoom donde les voy a explicar de una manera detallada el capítulo 1. Sin embargo, en plataforma está el desarrollo del capítulo 1 paso a paso. Esta descripción del problema es la parte micro de la empresa. Es decir, ¿qué es lo que está pasando dentro de la organización que está generando ese conflicto o esa problemática? Aquí vuelvo y repito, recuerden que esto es algo que usted cree. Es algo que posiblemente sea de ese modo. Es algo que no sabemos a ciencia cierta
si en verdad ocurre de esa forma. Entonces es una presunción que nosotros vamos a aplicar en la descripción del problema. Fíjense que allí en el ejemplo se habla primero, se da como una breve introducción de lo que pasa dentro de las empresas modernas y cómo ha afectado esas empresas la economía de Venezuela. Luego nos especificamos en el caso del Estado Zulia, la empresa de distribución, y allí vemos que hay una presunción de una falta de controles administrativos por diversas variaciones, que esto a su vez ocasiona esa deficiencia dentro de los controles. Entonces, recuerden, cuando vamos a describir esta problemática, es una presunción porque es algo que se cree, no se ha comprobado. Esto se comprueba cuando la investigación se termine. Cuando ustedes terminan la investigación, que es la segunda parte que tiene que ver con trabajo de grado, allí ustedes van a decir que lo que dijeron al principio en la contextualización es de ese modo. Mientras tanto, es solo una presunción. Se cree que es algo así. Luego, disculpen. Luego tenemos la información del lugar donde se va a realizar. Estos son datos de la empresa. Y por último, tenemos que ustedes deben acotar y deben colocar el cuadro de variables. No se les olvide, muchachos. Luego de que ocupen esta primera hoja, de segunda hoja va el cuadro de variables, dependiendo de las investigaciones que ustedes vayan a realizar o el tipo de investigación que ustedes vayan a realizar. Normalmente los proyectos factibles, dependiendo de la temática, no llevan cuadro de variables. Entonces, ojo con eso. Sin embargo, ya saben, tienen el grupo de Telegram, pueden hacerlo de manera grupal o de manera individual. Y pues quiero que este fin de semana se activen pues a buscar esa temática, esos ejes temáticos para que ustedes forman esa variable y me envíen al grupo o de manera individual el título que ustedes desean o los títulos. Pueden hacer 3 opciones y vemos cuál de las 3 opciones es la más viable para que ustedes comiencen a hacer el protocolo. Les recuerdo, la entrega del protocolo debe ser a más tardar el 15 de mayo y la entrega del primer capítulo el 12 de junio. Entonces vamos a ponernos las pilas, muchachos. Vamos a realizarlos, vamos a leer las líneas de investigación y vamos a ubicarnos en alguna empresa que queramos solucionar un problema o que tenga una necesidad y nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes pueden hacerlo. Ya saben, están los grupos abiertos para cualquier inquietud o duda. Gracias por su atención. Y les recuerdo, enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Paulo Freire. Así que buenas noches y ya saben, a ponerse las pilas con eso.